Lorenzo Barquero, Marisela. La lectura se extiende horas y horas. Llega la noche. Gómez manda a encender los faros de los automóviles para que la lectura continúe a su luz. No es cosa de dejarlo para el día siguiente, pues el dictador está absorto en los párrafos que oye leer. Por fin, llegan las palabras finales. Llanura venezolana, propicia para el esfuerzo como lo fue para la hazaña. Tierra de horizontes abiertos, donde una raza buena ama, sufre y espera. La lectura ha terminado. Y bien, todos los ojos se dirigen hacia el general Gómez, en espera de su veredicto, que todos presumen que será condenatorio. Pero no, la sentencia del dictador es otra. Hay gente que dice que ese libro es contra mi gobierno, pero ese libro no puede ser contra mi gobierno, porque ese es un libro muy bueno. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A continuación, titulares. La Unión Europea respalda la postura de Colombia sobre Venezuela. Estados Unidos y Francia repudiaron las agresiones contra María Corina Machado. PDVSA realizó el pago inicial de $345 millones a ConocoPhillips. En internacionales, China y Japón marcan un nuevo punto de partida en sus relaciones bilaterales. Y en los deportes, Lopetegui y el Real Madrid sin derecho a fallo ante el Barcelona, el clásico del fútbol español que se disputará el próximo domingo. Les habló Argenis Barreto. Véanos en rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Trip in Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Estares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández.
De igual modo, extendemos nuestro saludo a quienes ya nos sintonizan a través de www.rcr.tv y a través de Periscope en nuestra cuenta @RCR750 y quienes también lo hacen en la señal de Venezolanos por la Información, así como quienes en diferido nos están escuchando a través de lacabilla.com. Buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, Neomar, a ti, a todos los que nos escuchan a través de nuestra señal abierta. Los rincones más recónditos del territorio nacional, y a quienes nos escuchan desde distintas partes del mundo, gracias a nuestras plataformas de transmisión más allá de nuestras fronteras. Saludos especiales a quienes nos saludan a través de nuestro chat en YouTube. Recuerden que somos RCR750, es nuestro canal en YouTube. Saludos a los que nos saludan también a través de Periscope. Recuerden que en Periscope somos @RCR750. Quiero, antes que arranque este programa con todo, aunque ya arrancamos, enviarle un saludo y un abrazo de feliz cumpleaños a nuestra querida oyente Nubia Felice. Nubia Felice está cumpliendo hoy T9, me dijeron que está cumpliendo. T9. Caray. Así que nuestra querida Nubia Felice, madre de nuestro compañero y amigo Pedro Ortega Felice, quien se encuentra en Perú. Nubia está en Venezuela, en nuestra querida parroquia Macuto, pero por supuesto, Nubia, todo lo que te queremos, estemos donde estemos, te deseamos un muy feliz cumpleaños y esperamos que, como dicen los israelíes, que llegue a los 120 y más. Un feliz cumpleaños, Nubia. Así es, Daniel. Yo me pliego a esa felicitación a nuestra querida Nubia Felice y debemos arrancar el programa del día de hoy contextualizando lo que ocurrió el día de ayer. ¿Y qué ocurrió el día de ayer en horas de la tarde-noche? Nos enteramos de una agresión a María Corina Machado en el estado Bolívar. Daniel Lara y quien les hablan, coincidencialmente el día de ayer, habían tomado el programa para hablar del estado Bolívar y de sus complejidades. El estado Bolívar, como bien señalábamos en la emisión del miércoles, es un estado que parece bendecido por la naturaleza. Allí, cuando ese dicho de que, bueno, Venezuela tiene maravillas naturales y todo lo demás, bueno, ese dicho que mucha gente cuestiona, no es cuestionable en el estado Bolívar. Hay demasiados minerales importantes y en cantidades además importantísimas en el estado Bolívar. Pero esa bendición natural tiene una especie de contrapartida en el manejo que se da de esos recursos y en el manejo político que además deviene de todo aquello. Con lo que nos relataba el diputado Américo de Gracia el día de ayer, llegábamos más o menos a la conclusión de que el estado Bolívar es un pueblo sin ley, de que el estado Bolívar es una muestra bastante representativa, diría yo, de esa especie de teoría que hay sobre Venezuela como estado fallido. Y si es que no ha fallado el Estado en sus funciones básicas en esa entidad del país, bueno, al menos entonces las ha cedido voluntariamente a grupos irregulares y a cuerpos, digamos, que no son, en teoría, componentes del Estado. Y estamos hablando desde la guerrilla hasta componentes del islamismo extremo, como lo decía ayer Américo de Gracia. Bueno, pasó lo que pasó, Daniel. A María Corina Machado la agredieron brutalmente el día de ayer en Upata. Ha resultado herido inclusive un diputado de la República. María Corina a esta altura no es diputada, pero ha resultado agredido una persona que es o que deviene el cargo que tiene actualmente, que ostenta actualmente de la soberanía popular, porque fue electo por el voto popular, entiendo por el estado Anzoátegui, el diputado Omar González, además de otros dirigentes políticos que estaban allí también, y que por cierto, su condición de ciudadanos venezolanos es suficiente para que se vea por la integridad física de ellos, pero las agresiones a representantes políticos electos en el marco internacional, digamos que revisten mayor importancia por todo lo que ello implica. Y hay que pensar, Daniel, en el big picture, como dicen, ¿no? en la gran lectura, más allá de ver que esto es un hecho, bueno, que se une a hechos que han sido igual o peores. Y la gran lectura de todo esto es que Venezuela, a esta altura, luego de casi 24 horas de lo que ocurrió el día de ayer, no tiene respuesta sobre lo que terminó siendo una brutal agresión de grupos armados, de vándalos, a dirigentes políticos de oposición, reitero, incluso a dirigentes políticos que son
representantes con cargo de elección popular. Y Venezuela probablemente no la tiene porque en Venezuela están agotados los mecanismos pacíficos de entendimiento en la política. Cuando hay mucha gente que cae en la ficción a esta altura del partido de que el drama venezolano es dirimible a través de elecciones, bueno, generalmente aparecen en el camino lastimosos ejemplos, dolorosos ejemplos como el que ocurrió el día de ayer, que terminan configurando o confirmando, mejor dicho, justamente todo lo contrario a lo que este grupo argumenta. Y es que bueno, que no, que aquí la cosa es, usted votó el día domingo y el día lunes esta gente reconoce como los buenos cristianos que perdieron y el día lunes, bueno, están sacando todos sus cachachás y lo están poniendo de pies en puerta. Eso no parece ser algo, digamos, plausible en la realidad venezolana actual. Y Daniel, es muy duro confirmarlo y reconfirmarlo porque aquí hay que recordar que Juan Requesens ya lleva varios meses detenido y Juan Requesens es diputado principal por el Táchira también, de que hace cosa de 2 semanas, en unas extrañas circunstancias, voló por los aires desde un piso 10, supuestamente según la versión oficial, un concejal electo por el gran distrito metropolitano, el distrito o por, digamos, por el municipio Libertador de Caracas. Es importante recordar que a diputados electos, como a la propia María Corina Machado, en el propio Parlamento, en el hemiciclo de sesiones, le dieron su tate quieto también en su oportunidad, de que la golpearon brutalmente, de que eso ha ocurrido una y otra vez, Daniel. Y lo que termina uno concluyendo, más allá de que, bueno, de que las elecciones no son y de que ponerse con esas cosas a esta altura del partido es un poco ficción, más allá de que uno quisiese que eso realmente fuese así, es decir, que usted votara y que se acabara esta pesadilla, si es que nos permiten votar algún día. Lo que uno termina entendiendo, Daniel, es que la oposición política, independientemente si es la de AD, bueno, si es que AD es oposición, si el Nuevo Tiempo es oposición, si Primero Justicia es oposición, si COPEI es oposición, si el MAS es oposición, si 20 Venezuela es oposición, cualquier partido y dirigente que se diga de oposición, difícilmente puede enfrentar lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela. Porque esto es un asunto estrictamente de facto. Es decir, aquí las cosas no están escritas, aquí nada se juega por el librito, sino que el librito es otro. Y el librito lo llevan en el bolsillo quienes detentan el poder. Ellos son los que hacen las leyes, ellos son los que hacen las normas y ellos son los que dicen qué se hace y qué no se hace. Entonces, es muy complejo porque, Daniel, teniendo a una oposición que realmente de extremo a extremo, si es que aquí se puede hablar de ideología, que yo no creo que sea así, pero que de lado a lado con respecto a las posiciones que esgrimen, unas más radicales, otras menos radicales, otras más atenuadas, todos tienen el signo común de que no pueden enfrentar esto, porque esto es un régimen de malandros. Bueno, la realidad es desoladora, porque ayer nuevamente se ha producido la constatación de que en Venezuela no hay constitución, no hay leyes, más allá de que nos guste la del 99 o no nos guste, no hay nada escrito y de que aquí cualquier cosa puede pasar. ¿Y sabes qué es lo peor? Sin ninguna repercusiones internas al menos. Externas hay algunas, las sanciones, prueba de ello. Las declaraciones, por ejemplo, el día de ayer de un nuevo funcionario de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, creo, que fue presidente de Luxemburgo, además, una persona altamente respetada en Europa cuando da declaraciones sobre la naturaleza del régimen venezolano. Eso sí, se producen declaraciones, se producen sanciones que van escalando, ¿no? Pero internamente no hay nada, Daniel, porque el Estado ha sido absolutamente secuestrado. Y quien no entienda eso está viviendo en la isla de la fantasía. Neomar, debo, por supuesto, completamente de acuerdo con tus comentarios y quería comentarte y comentarles a todos nuestros oyentes algo que con lo cual me encontré en la prensa aquí en Alemania. Un comentario sobre Venezuela. Lo voy a leer y después hablaré de la persona que emite este juicio. En la prensa alemana aparece una declaración que indica lo siguiente: quiero que la gente sepa que los venezolanos refugiados no salieron de Venezuela por querer un trabajo mejor. La situación es mucho más grave. Salieron por el hambre, la violencia y la opresión política. ¿Quién es la persona que hace esta aseveración y este diagnóstico de Venezuela?
una actriz de Hollywood llamada Angelina Jolie. Angelina Jolie aparece en los medios de comunicación que usted ni se imagina, en los sitios más recónditos del mundo, por haber hecho una visita a un refugio a un albergue para refugiados venezolanos en Perú, en la ciudad de Tumbes, frontera con el Ecuador. Dice la reseña completa: Angelina Jolie, actriz estadounidense, visitó un albergue para refugiados de Venezuela en Perú como embajadora del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. Esta mujer de 43 años se informó el lunes sobre la situación de los migrantes en Tumbes, frontera con Ecuador, y dijo: quiero que la gente sepa que estos migrantes no salieron de Venezuela porque quieren un trabajo mejor. Dijo durante su visita a un refugio de emergencia en Lima: la situación es mucho más grave. Ante el hambre, la violencia y la opresión política, más de 2.3 millones de personas han huido de Venezuela en los últimos años. ¿Qué ocurre con esto? Usted podrá decir, bueno, Angelina Jolie, Daniela Ruiz farandulero. No, es que la señora, que es una actriz, que es una personalidad de la farándula, de la actuación, está colaborando con una organización, con una agencia de las Naciones Unidas que atiende el tema de los refugiados, y se ha involucrado con causas muy cercanas al combate a regímenes totalitarios que expulsan a sus ciudadanos de sus países. Por cierto, ella participó en un documental, en una película sobre el tema del genocidio que los comunistas de este sátrapa que fue Pol Pot cometieron en Camboya, y se ha interesado por el asunto de una forma más allá de tomarse una foto, sino que ha prestado su imagen para visibilizar dentro de un público que no es el que habitualmente lee las páginas políticas, temas que ella considera que deben resaltarse. El tema de los refugiados, que es un tema número 1 en la agenda mundial de los medios y de las clases políticas. Bueno, ¿qué pasa? Que una persona, Neomar, en Alemania, que no te lea el semanario fundamental de política de este país, que es la revista Der Spiegel, pero te lee el periódico más vendido, que es, como decirte, el tabloide fundamental de aquí en Alemania, que es el Bild, ¿okay? Que es más farandulero. Bueno, el que te lee el Bild, que es más, son más los que te leen farándula, pero te leen política, se lee el Bild y se encuentra que hay una declaración de una actriz que ellos conocen, que se llama Angelina Jolie, que está diciendo que en Venezuela hay una situación gravísima de hambre, de violencia y de opresión política. ¿Qué ocurre? Que entonces se posiciona el tema dentro de gente que no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, porque una actriz de Hollywood está hablando del asunto y ya empiezan a preguntarse, oye, ¿qué estará pasando en Venezuela? A mí, por cierto, les indico que me han llamado varios medios de aquella Alemania precisamente para ver si puedo explicarle a algunos medios lo que está ocurriendo en Venezuela. Cuando tenga la confirmación de esas entrevistas, se las haré llegar y se las haré saber a todos ustedes, por supuesto. Pero entonces, ¿cuál es mi preocupación, mi hermano? Que yo veo una gran cantidad de venezolanos, cuando nos quedan minutos para ir al corte, el tema de Angelina Jolie lo han agarrado a chiste, mandándose chistes sobre lo que Angelina Jolie dijo, no, que si Angelina Jolie está preguntando tal y tal cosa, entonces mandan cosas que llaman memes. Una foto de Angelina Jolie hablando con un venezolano, y entonces inventando chistes, intentando sacar chistes de una situación tan trágica. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Alguien se ha leído las declaraciones de Angelina Jolie y ha visto la gravedad de lo que la señora ya ha aseverado a nombre de la ACNUR, que es lo importante y lo sustancial? No, porque entonces estamos entretenidos en el chiste. Ay, no, porque Angelina Jolie quiere saber cómo se comen las arepas y quiere saber cuántas veces come la gente al día, etcétera. Entonces, la banalización de eso de creer que somos más chéveres porque hacemos un chiste de todo. Mire, no es de chiste la tragedia venezolana. Y si usted hace chiste con una cosa tan grave, y en vez de ocuparse de lo sustancial, que es lo que ha ayudado a Angelina Jolie a los venezolanos, la forma como nos ha ayudado, posicionando este tema en sitios donde no se sabía, caramba, después no nos podemos quejar de que no nos tomen en serio. Ay, bueno, ¿por qué no nos ayudarán? ¿Y hasta cuándo la comunidad internacional se va a hacer la vista sorda? ¿Por qué no nos paran? Bueno, pero es que si usted hace un chiste de esta cosa alguien para intentar ayudarlo, bueno, muy poco vamos a poder con esto. Entonces, yo quería señalar eso, nada más, porque he visto a Diosdado Cabello ayer decir que Angelina Jolie es agente de la CIA. Y miente sobre... Angelina Jolie es agente de la CIA, según Diosdado Cabello, que es un hombre de gran credibilidad, ¿no?
y que ella miente sobre Venezuela. Y dice lo siguiente: allá en Perú se presentó una actriz que ama al pueblo de Venezuela, tanto que lo ama que usted le pregunta cuántos habitantes tiene Venezuela y no tiene ni la más mínima idea. ¿Dónde queda Venezuela? Les garantizo que ni sabe. Bueno, yo le quisiera preguntar a Diosdado Cabello si sabe dónde queda Bielorrusia, que tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, y cuántos habitantes tiene, para que deje la ridiculez. Pero que Angelina Jolie ha dicho cuántos migrantes, habría que preguntarle a Diosdado Cabello, ¿usted sabe cuántos venezolanos han salido del país a causa de la desgracia que ustedes han causado dentro de su frontera? Porque Angelina Jolie sí lo sabe y lo dijo y lo está repitiendo y está haciendo su esfuerzo como embajadora de la organización para la atención a los refugiados, para que en efecto se visibilice el tema de Venezuela. Eso nos debería importar a los venezolanos, no hacer chistecitos sobre el asunto. Si a Diosdado Cabello le molestó la visita de Angelina Jolie, es porque algo bueno está haciendo esa mujer. Así es, está en sentido, que sus declaraciones y viralicémosla, Neomar. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con Voces de la Democracia hoy jueves en Y Así Nos Va. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la Democracia. Hablando de Venezuela en el mundo y de cómo personas que se interesan por Venezuela están posicionando el tema en las agendas políticas y más allá de la política, debemos revisar lo que, como dirían los propios españoles, fue un varapalo, una enjabonada, como diríamos los venezolanos, que se le ha dado en el Congreso de los Diputados al presidente provisional del gobierno español, Pedro Sánchez. Y creo que es necesario que escuchemos con detalle en la sección de hoy lo que le ha dicho el diputado del Partido Ciudadanos, Albert Rivera, a Pedro Sánchez sobre su política hacia Venezuela. Escuchemos. Francia nos ha pasado por delante y ha dicho que también apoya la denuncia al Tribunal Penal. Alemania le dijo el otro día al señor Piñera que apoya la denuncia al Tribunal Penal. Señor Sánchez, ¿nos vamos a tener que avergonzar mucho tiempo de su silencio o va a cambiar usted de posición? ¿Va a hacer usted caso a Zapatero o a los españoles? Así que
yo le pido, señor Sánchez, primero que cumpla una resolución de esta Cámara que pide poner en marcha sanciones a los chavistas y a los narcotraficantes chavistas en España. Hay una Cámara, que es esta, una resolución aprobada aquí en esta Cámara, y usted es el Gobierno y tiene que cumplirla. Por tanto, ponga en marcha las sanciones a los chavistas. Y segundo, que España se sume a esos 8 países, que seamos el 9º país, por favor, que no nos tengamos que avergonzar. Señor Iglesias, hablaba usted de derechos humanos. ¿Sabe cuál es el país peticionario con más número de petición de asilos en España? ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? Venezuela. Ni siquiera es en estos momentos Afganistán ni Siria. Venezuela triplica la petición de asilos de otros países. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿A usted no le preocupa la petición de asilo de Venezuela? A mí sí, como la de Afganistán, como la de Siria, como lo de Arabia Saudí, pero es que a ustedes no les preocupan los derechos humanos. Le preocupa en función de qué ideología comete o no derechos de lesa humanidad. Y eso no puede ser. Así que, señor Sánchez, deje de escuchar a Zapatero, que nos avergüenza lo que hace Zapatero legitimando al régimen de Maduro, que nos avergüenza que acuse a Estados Unidos y a Canadá ser culpables del éxodo. Sí, claro, se van porque quieren, ¿no? Porque se está muy bien en Venezuela, ¿verdad? Hay 1.100.000 personas saliendo como un éxodo, como nunca se ha visto en Latinoamérica. En Colombia están recibiendo a más de 1 millón de personas. Pero el señor Sánchez, sus socios Iglesias y el señor Zapatero le aconsejan que no haga nada y que pida diálogo a los que tiran a señores de un 10º piso después de torturarles. No les preocupa, a mí me preocupa el caso Khashoggi, claro, pero me preocupa también que un opositor venezolano salga por la ventana volando de un 10º piso de un edificio público después de ser torturado. ¿Eso no le preocupa a ustedes, los derechos humanos? Como les digo, ¿va por barrios, por ideologías o nos preocupan todos? Bueno, pues más valentía, señor Sánchez, menos escuchar a Zapatero y más escuchar a la oposición democrática en Venezuela. Segunda parte de esta intervención. Bueno, no pudo haber sido más claro. No pudo haber sido más claro, señor Albert Rivera. Pero es que no fue solo Albert Rivera del Partido Ciudadanos. Es que el diputado Casado del Partido Popular también le dio 2 suyos a Pedro Sánchez. Escuchémoslo. Pero quiero acabar, señora Presidenta, se lo agradezco, con lo último, que es la política exterior de la Unión Europea. La política exterior. ¿Usted ha pedido a los socios comunitarios que apoyen el Grupo de Lima para defender la democracia y las libertades en Venezuela? Como ha hecho Alemania, como ha hecho Francia, como ha hecho Perú, como ha hecho Colombia, como ha hecho Chile, como ha hecho Argentina. A usted, Sebastián Piñera, le pidió estrictamente que apoyara al Grupo de Lima y usted dijo lo mismo que su predecesor en el cargo como presidente socialista. Se negó a decir preso político, se negó a condenar la dictadura de Maduro y eso sí, ahora habla de Arabia Saudí. Es que es, para mí, igual de deleznable lo que le ha pasado al periodista Khashoggi que a lo que le pasó a Fernando Aldán cuando lo tiraron por la ventana del SEBIN. Lo tiraron por la ventana a un chaval después de torturarle. ¿O es que usted no hace caso a los informes de la OEA que dice que en Venezuela hay 12.000 arrestos arbitrarios, que hay 6.000 asesinatos en lo que va de régimen dictatorial, que hay 300 torturas ya documentadas y que hay 300 presos políticos en la cárcel? ¿Eso le da igual porque es Venezuela? ¿Porque está Zapatero de asesor? ¿Porque sus socios de investidura y de presupuestos le piden que con Venezuela no se meta? ¿Usted no quiere liderar que Europa siga sancionando a la cleptocracia, aquellos gerifaltes venezolanos que después de masacrar y llevar a la miseria a su pueblo y extenderlo a Nicaragua, vienen luego a Europa a comprar casas y a tener cuentas en los bancos opacas? ¿Usted le da igual? Habla mucho de Arabia Saudí, pero no habla usted de Venezuela. Por tanto, como decía el otro día, los derechos humanos están por encima de la ideología. Esa es su frase. Pues tenga usted dignidad y defensa por los derechos humanos. Y esta responsabilidad que nosotros mostramos en el caso de Arabia Saudí, aplíquesela a usted, porque es infame que el gobierno de España esté ajeno al sufrimiento de todo un país hermano como es el de Venezuela. Muchas gracias, señora Presidenta. Escuchábamos a Pablo Casado, jefe del PP, del Partido Popular Español, y antes de él a Albert Rivera, jefe de Ciudadanos, partido también español. Daniel, cuando yo estaba pequeño, yo recuerdo, y a propósito de que se está hablando del tema de Arabia Saudí, yo escuchaba, por ejemplo, cosas en las noticias internacionales del Parlamento español o incluso del Parlamento norteamericano. Y yo lo que veía eran declaraciones sobre la situación tan compleja que se vivía, por lo menos de las guerras civiles en el África, o de la situación que se vivía con el régimen tiránico de Saddam Hussein o en Irak, o de las cosas horribles que hacía Muammar Gaddafi en Libia.
yo veía una cantidad de cosas que estaban lejísimos de Venezuela, que no tenían nada que ver con Venezuela. Y en esa cantidad de cosas que se veían eran signos comunes, por ejemplo, gente que huía de la guerra. Era signo común también ver gente que estaba en estados progresivos de desnutrición, es decir, que no tenía cómo comer, cómo tener la subsistencia diaria. Gente que estaba enfrentada a la que en países en los que la oposición política era duramente enfrentada, cuando no exterminada abiertamente en las calles por el régimen gobernante. Yo veía una cantidad de cosas, Daniel, que eran ajenas a la cultura venezolana. Pues fíjate tú que pasados los años, en el Parlamento español, en el Parlamento de los Estados Unidos, es decir, hasta en el Parlamento europeo como un todo, se discuten cosas de Venezuela que eran aquellas que se discutían en los 80, en los 90, de países que no tenían nada que ver con Venezuela. Estamos hablando de un país que se descompuso literalmente en 20 años y que eso es, como tú reflejabas en la primera parte de tu intervención en el programa de hoy, es un tema de agenda en todos o prácticamente todos los gobiernos serios del mundo. Lastimosamente España, bueno, le ha tocado padecer en las últimas horas el gobierno de Pedro Sánchez, que como bien lo han caracterizado sus rivales políticos, es un gobierno severamente influido por el señor José Luis Rodríguez Zapatero, que, bueno, ya su historial es ampliamente, o su prontuario es ampliamente conocido por los venezolanos. Pero es que ¿cómo no van a estar preocupados los españoles, Daniel, por Venezuela? Para empezar, la larga tradición de amistad de Venezuela y España, que se remonta, bueno, hasta el proceso de emigración de españoles en los 40 o a finales de los 40, a principios de los 50, y la llegada a Venezuela, que fue una tierra de oportunidades para ellos. Pero más recientemente, además, el lazo común para temer de Chávez con Podemos y de esa especie de chavismo a la europea que se quiere montar con Podemos y que se ha querido montar con otros movimientos antisistemas en Europa y en específico en España. Y además un punto crucial, Daniel, que es que en España, y esto lo pueden atestiguar, además testigo de esto es, por ejemplo, la situación del señor Nervis Villalobos, a quien le descubrieron una cantidad de casas en Madrid que parece que es que no tenía, vivía un día distinto, en una casa distinta cada día de la semana, ¿no? Tenía como que eran 30 casas. Bueno, barrios enteros, Daniel, como se llaman en España. En Madrid, urbanizaciones hechas a punta del dinero de la corrupción en Venezuela. O sea, es España un lavadero de dinero de la corrupción en Venezuela y eso ha despertado unas alarmas terribles. Entonces, ¿cómo no se van a alarmar de lo que está ocurriendo en Venezuela? Eso es lo que vemos reflejado en estas intervenciones de Casado y de Albert Rivera, ¿no? Y que han sido, sin duda alguna, lo suficientemente contundentes para entender que le genera un problema al gobierno de Pedro Sánchez la relación que tiene directa o indirectamente con el régimen chavista venezolano. Vamos a un corte comercial y al regreso venimos con más de esta interesante conversación. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Les damos la más cordial bienvenida al vuelo número 2523. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres, París. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y mucho más. Pregúntanos por el 0212-943-0812 o por reservaciones@trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une.
Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, Daniel. Y cuando revisamos todo de lo que se habla, tú decías que en los parlamentos, ¿no? En los parlamentos de tantos países, mira, es que ya ni siquiera, no solamente se habla en los parlamentos, sino que se habla en los ayuntamientos, en las alcaldías, en los consejos municipales de las ciudades donde hay alta presencia de venezolanos. Se habla de Venezuela en los sitios que uno menos se lo espera, que muchísima gente te lo dice, que cuando te ven, te reconocen como venezolano y empiezan a sacarte conversación sobre el tema. Tú hablabas de las que escuchabas de niño, de sitios perdidos, ¿no? Sí, claro. Y que uno decía, oye, que uno asociaba una palabra o una ciudad con guerra, con calamidad, con desgracia. Mira, yo recuerdo, Neomar, cuando yo veía de niño, ¿no? 11, 12 años, El Observador por RCTV. A mí me gustaba ver El Observador porque había una sección, tenía una sección muy buena, el Observador, diariamente, de noticias internacionales. En una de ellas siempre había algún buen analista, ¿no? Inclusive, si no recuerdo mal, hasta el propio Pineda estuvo una vez allí en RCTV. Estaba la señora, creo que era María Gabriela Escobar, una hija de Ramón Escobar Salón, si no recuerdo mal, y un ex embajador también allí. Siempre había alguien, y me acuerdo de que había una ciudad que siempre estaba en las noticias. Y yo no sabía. Y de verdad, si me preguntan hoy, bueno, tengo que buscar, ¿no? Nagorno-Karabaj. Decían, las hostilidades en Nagorno-Karabaj siguen siendo tantas, y el secretario de Estado de los Estados Unidos se ha reunido con el secretario general de la ONU para hablar sobre el tema de Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj está en la zona entre Armenia y Azerbaiyán. Esa era una. Srebrenica, en los Balcanes. Una cosa que estaba permanentemente. Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. Yo soy de la generación de Omar que creció escuchando que la guerra era una cosa que estaba en Nagorno-Karabaj, en Srebrenica, en Bosnia-Herzegovina. Esa era la ciudad. Ah, bueno, y por supuesto en Irak. Sí. O sea, eso era sinónimo. La guerra para nosotros era eso, ¿verdad? Así y es. en determinado momento escuchaba, qué sé yo, cosas de, oye, Sierra Leona. O escuchaba cuando ibas a hablar de dictaduras folclóricas inclusive, hablabas de una cosa como un tipo que se llamaba Sukarno, un tipo que se llamaba Mobutu Sese Seko, en un país perdido del África que se llamaba Zaire. O hablabas de una cosa loquísima como una mujer que tenía un presidente que murió en el poder y su mujer lo tenía disecado y lo lloraba todos los días allá en Filipinas, la familia Marcos. Por Dios. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, tú veías esa cosa y tú decías, oye, que de verdad, qué país tan chévere es Venezuela, porque mira cómo está la cosa de loca en todas partes. Y entonces las abuelas le decían a uno, cuando uno decía que uno quería vivir en otro país, ay, no, mijo, pero usted para qué se quiere ir de Venezuela, Venezuela es un país tan tranquilo. No hay guerra. Así es. Mire cómo está el mundo, mire eso, mire eso que pasa allá en los Estados Unidos, mire eso que pasa allá en el Medio Oriente, dígame eso, ¿no? En Colombia, Daniel, la guerra era en Colombia con los desplazados y los secuestros de la guerrilla. Yo recuerdo toda esa época, los carros bombas, empezando la era del terror de Escobar, ¿no? Claro, todo lo que fue esa terrible situación. Por supuesto que en Venezuela no solamente la veíamos en televisión, sino que todos teníamos un vecino o un amigo o un compañerito de clase que era colombiano o hijo de colombiano que te echaba el cuento de por qué estaba en Venezuela. Hoy nosotros somos, para los habitantes de Nagorno-Karabaj, seguramente leerán en el periódico, oye, Venezuela, vale, eso la cosa está complicada. Está fea, sí. En Colombia dicen, no, los venezolanos y te lo dicen. A mí me preguntó mi profesora de alemán un día, rompió el hielo conmigo y me dijo, Daniel, por favor explícame, cómo un país que era tan importante como era Venezuela, ¿por qué está pasando eso? Y eso te lo consigue, bueno, cosas que increíbles. Mira, necesito una cosa, yo estoy en un curso de alemán con un
muchacho que es de la India, con un muchacho que es de Siria, con una muchacha que es de Irán y con un señor que es de Ucrania. Pero en su infancia, él vivió en la Unión Soviética cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. Bueno, las conversaciones que hay en esos cursos, que más que de idiomas son cursos de integración, bueno, a mí me gustaría hasta grabarlos. Claro. Porque imagínate todo el cuento que te puede echar cuando tú dices de Venezuela y entonces el tipo de Ucrania te dice, Venezuela, entonces el tipo se lleva las manos a la cabeza. Como diciendo, ay, hijo, ya yo pasé por eso, ya yo pasé por eso. Y entonces empiezan a decir, mira, y ya prohibieron, hoy me preguntó, el ucraniano me preguntó, mira, ya en Venezuela prohibieron la religión. Y yo le digo, ¿cómo? Yo le digo, ¿cómo es eso? Sí, porque en la Unión Soviética la religión no se podía decir. Cuando yo estaba en la escuela, me contó este ucraniano, en la Unión Soviética, cuando yo estaba en la escuela, la palabra religión estaba prohibida. Si tú decías la palabra religión, o decías la palabra Dios, o decías la palabra iglesia, o algo parecido, en la escuela te castigaban y llamaban a tus padres y los investigaban a ver por qué el niño estaba hablando de esas cosas que eran contrarrevolucionarias. Entonces tú te pones a revisar, Neomar, y de verdad eso que tú dices es verdad. Nosotros nunca nos imaginamos que nos íbamos a convertir en uno más de esos países que para la opinión pública mundial son sinónimos de guerra y de calamidad. Y que fíjate tú, en dos extremos del mundo, ¿no? Estamos hablando de Medio Oriente, estamos hablando de algunos casos en África, eso por allá, pero por acá, de este ladito del charco, tenemos una... Y eso ha seguido así más o menos, o sea, cayó Gaddafi cayó por decir una especie de calificativo elegante, ¿no? Como cayó Hussein, ¿no? Como cayó Hussein. Pero Irak sigue siendo un país difícil. Se cayó de... Se cayó, sí. Cambió el régimen en Libia, cambió en Irak, pero siguen siendo países muy difíciles, ¿no? Por inestabilidad, bueno, y por lo que todo ello entraña, pero y que el Medio Oriente es difícil, ¿no? Cada país con su realidad, pero de este ladito del mundo tenemos el caso que mencionaba yo anteayer, creo que fue el caso de los países centroamericanos. Sigue siendo igual. La tragedia centroamericana tiene décadas. La tragedia de los flujos migratorios en Nicaragua, sobre todo Guatemala, El Salvador y Honduras, que es terrible, ¿no? Y eso sigue siendo igual. Eso es una constante, allá y acá. Lo que es una anomalía en ese continuo reciente histórico es Venezuela. Y yo creo, Daniel, que la pregunta central que se va a hacer todo el mundo, hasta los menos interesados en Venezuela, cuando esto cambie, porque eventualmente va a cambiar y así será, es ¿por qué pasó? Yo incluso lo decía en Twitter hace como un mes, 2 meses. Yo decía, la pregunta central va a ser responder ¿por qué ocurrió esto en Venezuela? Porque en Venezuela siempre habían problemas. En Venezuela, digamos, había inequidad social, eso es verdad, o sea, porque además es muy difícil, es un problema, es una especie de problema de signo común en Latinoamérica, la llamada o la fulana inequidad en la distribución del ingreso. O sea, en Venezuela había una especie de Estado que había adquirido una especie de forma que no era la adecuada con los estados modernos. O sea, había problemas estructurales, pero no era un país que debía llegar, o sea, cuyo punto de llegada era lo que estamos viviendo hoy. La pregunta va a tener múltiples respuestas, Daniel. O sea, eso no se puede responder en 2 minutos. Eso va desde el problema del liderazgo, de lo que nos tocó vivir ayer y lo que estamos viviendo hoy, va del condicionamiento que ejerce justamente el petróleo en este tipo de sociedad, va un poco inclusive de la fortuna, entendida como mala suerte. O sea, a Venezuela le tocó muy mala suerte incluso vivir momentos de bonanza cuando no debió vivirlos en los comienzos de la administración de Chávez o a mediados de la administración de Chávez, porque bueno, se exponenció la fábula de país rico, además con un régimen que no era el adecuado, el menos adecuado para acompañar esa fábula. Y una cantidad de cosas que se sumaron y que terminaron dando como resultado en esa operación matemática lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero no debía ser el destino de Venezuela. Se configuraron muchas cosas o se alinearon muchas cosas para que terminara siendo así. Pero vamos a escuchar a la gente a través del 4829750 que quiere participar con nosotros también a esta hora de la tarde. Dale paso a las llamadas, por favor, Daniel. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿No tenemos llamadas? Ah, no, se cayó la llamada. Teníamos una llamada y se cayó porque me puse a hablar, Daniel, y la gente cuelga porque dice, bueno, este tipo sí habla. Vamos a colgar el teléfono. Porque... Bueno, pero tenemos comentarios, Neomar, a través de nuestro chat en YouTube, por ejemplo.
Carlos Martínez dice, eso está bueno, sépase que internacionalmente no estamos solos, pero internamente en nuestro propio país el silencio de la falsa oposición es ensordecedor. Nos dice García, recuérdense también de lo que fue Uganda con Idi Amin, es así también. Yo recuerdo cuando un tío mío me decía, cuando yo estaba niño, ¿tú no sabes quién es Idi Amin? Uy, Dios mío. Y yo le decía, no, ay, es un hombre malísimo, que a los que le echan broma, los mata y se los come. Pues ese era el cuento que había con Idi Amin, y parece que es verdad, Daniel, parece que era verdad. Sí, que el tipo tenía oye, ¿tú te imaginas a Maduro en eso? Uy, no, vamos a dejarlo hasta ahí, está fea la imagen. ¿Tú te imaginas a Maduro buscándose al chef turco? No, vamos a dejarlo hasta ahí, Daniel, vamos a dejarlo hasta ahí, no vamos a dejarlo hasta ahí. Y el chef le diga, mire, ese que va allí se llama Henry Ramos Alú. Ay, Dios mío, por Dios. Hágame el favor, hágamelo en fricaché. Vamos a escuchar a la gente a través del 4829750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Aló, Daniel? Sí. No, Neomar, pero bueno, el cariño es Neomar, disculpa. Adelante. José Torres de la Avenida Victoria, vecino de La Nona e hijo de Carmen también. Bueno, José, bienvenido, adelante. Mire, este es un proyecto que yo tengo que quiero hacérselo comunicar al senador Marco Rubio. Ajá. O al presidente Trump. Ajá. Es un proyecto gigantesco que yo tengo hace 20 años para transformar el país. En 5 años vamos a tener 60% de buena calidad de vida. Les explico rapidito. A ver. En Camatagua vamos a hacer una capital nueva, que es el sur del estado de Aragua, de unos 3 millones de habitantes viviendo bien. Yo estuve en Estados Unidos viendo las casas prefabricadas, vamos a traer 10 millones en 5 años, o sea, 2 millones anual. A partir de la capital, en el norte de Camatagua, en la montaña esa que está ahí, vamos a hacer un monumento de 80 metros de alto, del Nazareno de San Pablo, con luz ultravioleta morada que se va a ver de toda la capital. A partir de la capital, vamos a hacer 2.000 ciudades agrícolas, pecuarias, porcinas, ganaderas. Del río Apure, vamos a hacer un canal navegable que le vamos a dar casi toda concesión a los americanos, sobre todo la capital nueva, al mejor estilo americano. Vamos a hacer un canal navegable de 200 metros de ancho, que vaya a salir del río Apure, llega a la capital y sale al río Orinoco. Bueno, José, a mí me gusta ese proyecto, está muy bien. Ojalá usted lo pueda realizar algún día. Bueno, le agradecemos mucho porque, sobre todo porque el proyecto se lo está presentando a Donald Trump y a Marco Rubio, que los dos son oyentes de este programa. Sí, sí. Nosotros tenemos sintonía absoluta en el Congreso de los Estados Unidos y en la Casa Blanca. Saludos a Melania Trump, que escucha este programa siempre y siempre me escribe para decirme I love you, Neomar. No, pero tú eres Daniel, Neomar soy yo. Sí, pero los mensajes son para ti, ya te amé a ti. Pero no tú a mí. sabes que ella Entonces, escucha, pero ella escucha en reposición en la noche, porque de día está muy ocupada. No, ella nos ve por Periscope, Ah, ok, no, está Entonces, bien. Saludos a nuestra querida Melania Trump. I love you too, Melania. Y tenemos más llamadas telefónicas. Y greetings and hello to Marco Rubio, tú. Ok, no, a Marco Rubio. Oye, qué mal inglés, güey. Mira, a Marco Rubio le podemos hablar español, porque es más, yo conozco a la mamá de Marco Rubio, ¿tú sabías? Sí, no puede ser. La mamá de Marco Rubio siempre escucha este programa. Saludos a Lala Rubio, que es la mamá de Marco Rubio, que siempre escucha este programa también. ¿Tenemos más llamadas telefónicas o no? Sí, buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Alonso Becerra del Valle. Hola, Alonso. Les recomiendo que tomen clases de inglés con el profesor Trinity, ¿se acuerdan? No puede papeles con nadie. Miren, en el Valle no hay agua, no hay luz, mucha basura, pero cuando falta la señal abierta de Radio Caracas Radio, bueno, eso es un servicio público muy importante. Quiero recomendar a la audiencia esa película de la que hizo Daniel mención, que dirigió Angelina Jolie. Se llama Inquebrantable, excelente film basada en hechos verídicos. Un saludo y éxito a Radio Caracas Radio. Gracias, Alonso. Sí, habíamos estado fuera de la señal abierta, Daniel, pero ya reincorporamos hoy gracias a Dios. Tenemos que ir al corte comercial. Vamos al corte, ya volvemos con el programa favorito de la mamá de Marco Rubio, de la esposa de Donald Trump, un Alex Susan. Ya venimos. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad
no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres. En Tripping con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o por reservaciones @trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe. Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. La selección italiana de fútbol quedó fuera del mundial, pero el delicioso sabor de su gastronomía está más vivo que nunca. En Il Sapore della Nonna te invitan a disfrutar de su nueva pizza mundial, 4 estilos en una sola pizza. La portería está resguardada por el pepperoni. Unos irresistibles champiñones se ocupan de la línea defensiva. El maíz y la tocineta controlan el medio campo. Y el ataque sorpresa lo hace la combinación de queso amarillo, mozzarella y jamón. ¿Por qué quedarte con una sola si en Il Sapore della Nonna puedes tener las 4 al mismo tiempo? Anota el golazo del sabor. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Saludamos a Donald Trump, que está en sintonía desde la oficina Oval en estos momentos, Daniel. Ya nos hizo, ¿te escribió? No, me mandó un voice por WhatsApp. Te mandó un voice. Pero en inglés. No, está machucando